López es considerado a nivel mundial como un cobarde matoncito, como bien lo bautizó Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, pues por un lado intervino en el gobierno de Perú defendiendo al golpista Pedro Castillo y descalificando a su presidenta Dina Boluarte como una presidenta espuria. Le dio asilo a su familia. Al señor Pedro Castillo no lo pudo ayudar porque fue detenido cuando llegaba a las puertas de la Embajada de México. También asiló a Evo Morales, otro dictadorcillo de aldea. Luego descalificó al triunfante presidente de la República de Argentina, Javier Milei, y tronó López. Se exhibió como un verdadero estúpido, porque no tenía por qué meterse en los asuntos de los gobiernos, porque estaba violando la doctrina Estrada de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Posteriormente, a una solicitud de los senadores republicanos de que les permitiera ingresar para combatir a los narcotraficantes al territorio mexicano, ya que López es amigo de la delincuencia y no los combate. López apareció como un patriota de caricatura, pues juró que no permitiría que ninguna planta extranjera allanara el suelo mexicano. Y sin embargo, ahora resulta que López va a permitir que ingresen 11 militares armados al país con el pretexto de que van a capacitar a los soldados mexicanos. Pero qué tan pendejos son los soldados mexicanos que vienen extranjeros a humillarlos, a darles capacitación. No, que el ejército mexicano era el garante de la soberanía nacional. En fin, que López es una burla internacional y además es un presidente fracasado y cobarde, porque cada vez que quiere descalificar a gobiernos extranjeros se tiene que tragar sus palabras. Ahora se las está tragando con los gringos. Antes se la tragó con la presidenta Dina Boluarte, pues en el Congreso de Cooperación Asia-Pacífico celebrado en San Francisco, California, en los Estados Unidos de Norteamérica, López juró que no se sacaría una foto con esta persona. Y no solamente eso, López quedó relegado al último lugar de la fotografía que se sacó Biden con la presidenta. Y no solamente eso, le pidió que la próxima reunión de cooperación Asia-Pacífico fuera en Perú. O sea, que López es una verdadera desgracia nacional e internacional. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones donde López se alteró tanto que se humilló su orgullo nacional al pedirle permiso para que fuerzas extranjeras ingresaran al país y buscaran acabar con la delincuencia organizada en México, que López no hace en perjuicio del pueblo de México así. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su Consejería Jurídica, solicitó al Senado de la República permitir el ingreso a México de una comitiva de 11 militares estadounidenses con el objetivo de brindar entrenamiento especial a las Fuerzas Armadas del país. Este martes 28 de noviembre, en la Gaceta del Senado, se publicó la solicitud de autorización para que se permita el ingreso de personal militar del Ejército de los Estados Unidos de América por el territorio nacional. De acuerdo con el permiso, se detalla que los 11 soldados permanecerán en México por alrededor de 2 meses.
del 23 de enero al 21 de marzo del 2024, a fin de capacitar a las tropas adscritas de la Sedena. Además, se prevé que ingresen con armamento, municiones y equipo descrito en el anexo único. Como parte del mecanismo denominado Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Comando Norte de los... Bueno, esa mediocridad de López es evidente porque es un pendejo. Ignora que la Constitución Federal, en su artículo 89, fracción 10ª, en cuanto a política exterior se refiere, faculta u obliga al presidente de la República a proteger y garantizar los derechos humanos. Y esta solicitud de permiso del Senado para que ingresen fuerzas extranjeras, dizque para capacitar a los soldados mexicanos, es violatorio de los derechos humanos, porque vienen soldados americanos a allanar el suelo mexicano, aún sea con el consentimiento de López, porque eso es humillante para el pueblo de México, es humillante para el mismo ejército, porque se supone que las Fuerzas Armadas son para garantizar el respeto a la soberanía nacional, y estos gringos vienen a mancillar la soberanía de la nación, además de que es indigno que vengan a supuestamente a darles pues conocimientos y a darles capacitación, lo que supone que tenemos un ejército integrado por puros macuarros, puros elementos que son asesinos, que no tienen capacidad para estar en las Fuerzas Armadas. Y eso es una verdadera falta de respeto al pueblo de México, pues independientemente de que López haya solicitado al Senado permiso para que ingresen esos soldados y además para que soldados mexicanos salgan a Dubái, es sujetarse, es doblarse hacia los Estados Unidos. No que muy valientito, no que muy machito López, pues es un farsante, como se acredita con las declaraciones que rindió de que México no permitiría que ninguna fuerza extranjera pisara el suelo mexicano así. Ahora, uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo de Estados Unidos. De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos, para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa
al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Pues sí, cae más pronto un hablador que un cojo, y López está tragando sus palabras, porque en esta última declaración dijo que era una burla y un atropello a la soberanía nacional, y resulta que él, muy corderito, se dobla hacia los Estados Unidos y permite la entrada de elementos armados para subajar al ejército mexicano, que dice que para darles clases, que para capacitarlos. Pues ¿de qué ejército mexicano se trata? Está integrado por puros ineptos, por puros individuos pagados que no tienen amor ni fervor a la patria. ¿De eso se trata el ejército mexicano? ¿Será por eso que son corruptos y que no combaten a la delincuencia organizada, pero que sí son cobardes porque atacan y matan a ciudadanos inermes y molestan con sus famosos retenes a ciudadanos pacíficos? Y eso es una burla de López al pueblo de México. Y finalmente yo acuso a López de que es un traidor a la patria, porque no tiene facultades constitucionales para pedir permiso al Senado para que ingresen al territorio nacional norteamericanos armados, porque se viola el artículo 129 de la Constitución Federal, que establece que en tiempo de paz los elementos del ejército solamente pueden atender asuntos relacionados con la disciplina militar, pero en ningún momento los faculta para recibir a soldados norteamericanos extranjeros, que para que les den capacitación, para que les den clases, en pocas palabras, para que sean una burla nacional e internacional. Pues se supone que el ejército mexicano tiene dignidad, tiene capacidad y además tiene amor patrio. Y con esta estupidez de López de doblegarse, de doblarse hacia los gringos, lo que está demostrando es su cobardía de ser un gato de los Estados Unidos, porque así lo ha hecho al haber aceptado ser el país tercero seguro para recibir migrantes y para regresarlos a sus lugares de origen, haciéndoles el trabajo sucio a los norteamericanos de no permitir la entrada de migrantes a su territorio, como sucedió con los 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados, y que López no respeta los derechos humanos establecidos en el artículo 11 de la Constitución Federal. Consecuentemente, López, vuelvo a repetir, como lo bautizó Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, es un cobarde matoncito, traidor a la patria.